Lo primero que tenemos que comprender cuando hablamos del tema de tierras es que el tema de tierras dejó de ser, como se entendía en los años 60, 70 y hasta los 80, un tema agrario, un tema relacionado con la producción, un tema relacionado con seguridad social, un tema relacionado con seguridad alimentaria. El tema de tierras en general constituye un componente y un fundamento de la democracia, un fundamento de las sociedades modernas. El hecho de que un ciudadano, una comunidad no tenga seguridad del sitio donde vive sería equivalente a que la gente en las ciudades no tenga seguridad de la casa donde vive, que lo puedan sacar en cualquier momento, que le puedan pedir que desocupe en cualquier momento, sería el mismo equivalente. Pero a veces para la gente de la ciudad no se comprende muy bien cuál es la realidad a nivel rural. Desde ese análisis es ya conocido a estas alturas que la inseguridad en la tenencia de la tierra no solamente genera procesos de gobernabilidad muy complejos, altísima conflictividad social, pero sobre todo genera en términos ambientales presión a los recursos naturales de distinta índole. Por ello, una de las estrategias que se han venido usando en los últimos tiempos, sea para consolidar áreas protegidas, sea para proteger ecosistemas importantes, para contribuir a la conservación de bosques, de cuencas hidrográficas, es garantizar la seguridad, dar seguridad en la tenencia de la tierra a las comunidades locales, a los campesinos que viven en esas áreas. Esto, entre otras razones, se da porque cuando la organización, cuando la comunidad, cuando las personas sienten que van a permanecer a largo plazo, sienten que van a generar una descendencia en ese sitio, sienten que su casa va a ser en la que van a vivir y tal vez van a morir en el mismo sitio, hay un mayor sentido de pertenencia, de afianzamiento de estar en ese sitio. Por otro lado, también ya pensando en términos de desarrollo económico, un título de propiedad permite a una familia determinada generar otro tipo de ingresos para la familia, para el sostenimiento familiar, lo cual no sería posible si esa comunidad o esa familia no tuviera un título de propiedad. En ese sentido, nosotros del trabajo que hemos venido realizando consideramos que pese a esta explicación no hay que mirar todos los casos de la misma manera. Hay situaciones que tienen que ser diferenciadas. Por ejemplo, la situación de organizaciones, de campesinos dentro de un área protegida, pese a que es un tema de derecho a la tierra, de acceso a la tierra, tiene que tener también otros componentes en el saneamiento de esa situación. Una familia campesina que está en riesgo en una zona de frontera, por ejemplo en el caso de Ecuador, tiene que tener otro tipo de apoyo conjuntamente con el título de propiedad. Una comunidad indígena que está cerca de un área protegida o dentro de un área protegida tiene que tener un tratamiento diferenciado. Es decir, lo que quiero mencionar con esto es que cuando hablamos de regularización de tierras, no es una receta que se aplica a todos los casos por igual, sino que cada situación, cada beneficiario, cada organización tiene características distintas y que la ley tiene que hacerse eco de esas diferencias. Sin embargo, de ello, lo de fondo es generar una relación estable, una relación coherente, una relación de conservación entre el dueño o posesionario de la tierra con la autoridad cualquiera que ésta sea. En ese sentido, puedo mencionar unos 3 ejemplos importantes a nivel de la Amazonía donde nosotros hemos impulsado y promovido procesos de regularización. Uno tiene que ver con el caso de las comunidades Shuar al sur de la Amazonía, pertenecientes a la FICSH. Estas organizaciones que son centros Shuar, en los cuales básicamente ellos han marcado una forma de organización territorial y correspondiente la mayoría de esos trámites al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y otros al Ministerio del Ambiente. Iniciamos un proceso de regularización orientado a regularizar en términos colectivos, que es fundamental para, todo el tema de respeto y aplicación de derechos colectivos. Otro caso importante que tiene que ver con el ejemplo que puse antes es el de los propios guaraníes.
En este caso, si bien el pueblo guaraní tiene un título de propiedad, bueno, varios títulos de propiedad que configuran el gran territorio guaraní, no había claridad a nivel de los linderos, muchos de los cuales generaban conflictos con vecinos, con comunidades quichuas, con colonos. Pues el trabajo que se hizo ahí básicamente es de apoyar a la organización Nahue en abrir físicamente los límites del territorio guaraní, letrerizar, poner letreros, señales claras, hitos para que los vecinos sepan dónde empieza el territorio guaraní. Entendemos que en muchos casos el tema de los límites son figurativos, son legales, porque igual que los ecosistemas, muchos de los pueblos indígenas se han movido libremente por los bosques, por la selva, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, pues las condiciones han cambiado en el país. Tierra que no está delimitada es tierra que es presionada por procesos de colonización, por empresas agroexportadoras, por usurpadores, ladrones, ¿no?, de recursos naturales, a veces ni siquiera del país, sino de otros países que entran a Ecuador a usufructuar de este tipo de recursos. Por tanto, pese a que nos pueda parecer duros establecer linderos, tener de manera clara y legal estos asuntos, hay que hacerlo porque las condiciones sociales, económicas y políticas han variado. Y un tercer caso que más bien aplica para lo que son organizaciones de colonos, para organizaciones de campesinos, para familias, es el que acabamos de concluir en la zona de amortiguamiento de la Reserva Cuyabeno. Ahí básicamente lo que intentamos hacer es un proceso de ordenamiento, de adjudicación en esas zonas de amortiguamiento, cuyo título de propiedad otorgado mayoritariamente por el Ministerio del Ambiente lo que establece son algunas condiciones resolutorias. Es decir, se trata de títulos de propiedad otorgados, pero con ciertas condiciones que el beneficiario tiene que cumplir. Me refiero, por ejemplo, a tener una coordinación directa con el parque, en este caso con la Reserva Cuyabeno, una contribución directa en evitar invasiones e ingresos furtivos, es decir, clandestinos dentro del área protegida, establecer un plan de trabajo con actividades que sean compatibles con el área protegida en sus fincas, ingresar en programas de incentivos a la conservación también, y finalmente generar un ambiente a nivel educativo, comunicacional, en el cual se refuerce de manera importante que estos títulos de propiedad no fueron dados solamente para que la gente tenga un título y los pueda vender libremente, sino sobre todo para generar un cordón de organizaciones, de gente alrededor de Cuyabeno que protejan esa área protegida. Que se trata de esfuerzos, por un lado, para ordenar todo este tema de tierras a nivel nacional, segundo, por ir definiendo estos derechos de mejor manera y quitando del rompecabezas llamado Ecuador focos de conflictividad. En los lugares donde no hay titulación, donde todavía persisten procesos informales, donde no hay titulación, son los focos mayores de problemáticas de conflictividad, de invasiones, de tráfico de tierras. Pero lo importante es que esos procesos, sobre todo en áreas boscosas, en áreas de la Amazonía, estén íntimamente vinculados a planes de manejo, a temas de conservación, a proteger el entorno, a generar actividades compatibles con la Amazonía.